El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Carta de los Hechos, capítulo 3. Poco tiempo después de haber recibido esa visitación por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, así como Jesucristo había prometido: «Quedaros en Jerusalén hasta que seáis revestidos con el poder de lo alto». El poder, como dijo Jesucristo en Juan 1, versículo 8, «Vosotros recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo». El Espíritu Santo es aquel que te transmite poder. El poder, el dynamis, como dice en griego, la dinámica, la dinamita, pero en primera línea la dinámica de hacer las cosas. En Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, Jesucristo dice que, habiendo reunido a los 12, le dio autoridad y poder. Autoridad y poder. Algunos tienen autoridad, pero no tienen poder. Otros tienen poder, pero no tienen autoridad. ¿Quién es el único que te puede dar autoridad? Es aquel que tiene toda la autoridad, como dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Ahí dice Jesucristo: «A mí es dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra». Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene toda la autoridad. La autoridad de Jesucristo está sobre todo sistema político, económico o lo que sea. Como dice Salmo 103, versículo 19. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. ¿Cuál trono? Según Hebreos 4, versículo 16, es el trono de la gracia. El trono de la gracia. El Señor estableció en los cielos su trono, y dice: «Y su reino domina
sobre todos. Quieren o no, lo sepan o no, el reino de los cielos, el reino que vino con Jesucristo, domina sobre todos. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos está entre nosotros, como dijo Jesucristo en Lucas capítulo 17, versículos 20-21. El reino de Dios, el reino preexistente, antes de la fundación del mundo, el reino presente y el reino venidero. El reino de Dios ya está aquí. Jesucristo tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad. Todo tiene que someterse a Jesucristo, a su poderoso nombre. Su nombre, el nombre de Jesucristo, representa todo lo que hizo Jesucristo. El nombre de Jesús representa sus palabras, su vida, su obra, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Cuando nosotros oramos en el nombre del Señor Jesús, o como aquí el apóstol Pedro, en el nombre de Jesucristo, Jesús de Nazaret, entonces todo tiene que someterse, sea el poder de la enfermedad, sea una herida, sea un poder diabólico, lo que sea, todo tiene que someterse al nombre del Señor Jesús. Tanto que Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 23, dice, de cierto os digo. Cuando dice la Biblia de cierto, y esto solo aparece en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, Jesucristo dice, de cierto os digo. Pero solo en el Evangelio de Juan, el Señor lo repite, de cierto. Es interesante, de cierto os digo. Ya es bastante si Jesucristo dice, os digo, ya está. Incluso una palabra de Jesucristo cuando le dijo a Pedro en aquella barca, cuando Jesucristo estaba andando sobre las aguas, y Pedro dijo, Señor, si eres tú, ordena, no aconséjame, dame una orden. Jesucristo no da consejos, Él da órdenes. Ordena que yo vaya andando sobre las aguas. Y Jesucristo dijo, ven. Una palabra de Jesucristo ya es una orden, y ya es una firmeza, y ya podemos confiar en su fidelidad. Pero mira lo que dice aquí, de cierto, esa palabra de cierto, no es una palabra en el texto original que pone en griego. Porque las Biblias inglesas, alemanas dicen, por ejemplo, la alemana dice, wahrlich, ich sage euch. Esa palabra wahrlich en alemán o también en inglés, eso significa en verdad os digo. Pero la palabra verdad, en griego aletheia, la palabra verdad no pone aquí. Aquí pone, en hebreo pone amén, yo os digo. Jesucristo es el único que puede pronunciar el amén al principio de una frase. Todos nosotros, incluso el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos, incluso en Apocalipsis, todos al final dicen amén. Solo hay una persona en todo el universo que puede decir amén al principio. ¿Quién es? Es aquel que se llama el amén. La palabra amén es un nombre de Dios, como dice en Isaías 65. Y el que se bendijere en la tierra se va a bendecir en el nombre del Dios del amén. Según Apocalipsis capítulo 3, el nombre amén es un nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo dice, amén, yo os digo. Y ahora oye, que todo, cuando pediréis al Padre en mi nombre, Él lo dará.
al Padre, al eterno Dios que quiere ser nuestro papá. Sí, Él es el Adonai Elohim Israel. Sí, Él es el Shaddai. Sí, Él es el Yon. Sí, Él es Olam. Sí, Él es, por ejemplo, Yahweh Tzidkenu. Él tiene esos nombres impresionantes. Pero cuando tú y yo hablamos con Él, no hay cosa más linda para Él que le digas Abba, que le digas Padre. Porque ¿sabes por qué? Porque todos los otros nombres, Adonai Elohim Israel, o Yahweh Shammah, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Tsebaot, todos esos nombres a Dios el Padre no le costó nada. Él lo reveló, pero no le costó nada. Pero que tú y yo le podamos decir a Dios el Padre, Padre, le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Por eso, la honra más grande, la cosa más preciosa, la cosa más impresionante, como al único Dios, y solo existe un Dios. No existen muchos dioses. No te equivoques. Solo existe un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O, como dijeron los padres antiguos de la iglesia, es una substancia que se nos revela en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Quiero que sepas que el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo. Es un misterio. Es una substancia, pero son tres personas. Y Dios el Padre, a Él le encanta que tú le digas Padre. ¿Por qué? Porque para que tú le digas Padre, le costó a Él dar la vida de su Hijo, de su único Hijo, el único de esos genes, por eso en griego unigénito, en griego se llama monogenes, el único de esa naturaleza, con esos genes, Él lo dio por nosotros, para que tú y yo le podamos decir Padre. Y ahora oye, amén, amén, yo os digo, que todo, no un poco, todo, otra vez, ladies and gentlemen, todo, no un poco, todo, cuanto pediréis al Padre en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, cuando nosotros nos acercamos a Dios el Padre en el nombre de Jesús, quiero que te lo imagines así. Es como si Él te confunde con Jesucristo. En el momento que tú y yo nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús, nos acercamos con la naturaleza de Jesucristo, con la santidad de Jesucristo, con la justicia de Jesucristo, con la gracia de Jesucristo, con la vida perfecta de Jesucristo. El que se acerca a Dios el Padre en el nombre de Jesús, se acerca con todo lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, el que clama al nombre del Señor será salvo. Y en ningún otro hay salvación, sino solo en aquel que vino a la tierra, cuyo nombre el ángel ya dijo en antemano, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. De cierto, amén, amén, yo os digo, que todo cuando pediréis al Padre en mi nombre, al Padre hay que pedirle en el nombre de Jesús, y al Espíritu Santo hay que pedirle en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hay que hablarle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús? Porque fue el último nombre que Él oyó. Cuando Él vino del cielo a la tierra, dice la Biblia en Juan 14, versículo 26, cuando el Espíritu Santo
iba a salir del lugar de la gloria del cielo para venir a la tierra a ser derramado, el Padre le dijo al Espíritu Santo: te envío en el nombre de Jesús. Juan 14, versículo 26. Tienes que imaginártelo así, que cuando el Espíritu Santo iba a salir del trono, de la sala del trono de Dios, imagínatelo conmigo así. Cuando iba por la puerta, dijo el Padre: espera, te envío en el nombre de Jesús. Quiero que sepas que el nombre de Jesús era el último nombre que el Espíritu Santo oyó cuando vino del cielo. Y quiero decirte que si es el nombre de Jesús, el último nombre que el Espíritu Santo oyó cuando vino del cielo, si Él fue enviado en el nombre de Jesús, Él quiere ser recibido en el nombre de Jesús. Por eso hay tanto poder en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que Pedro y Juan subieron a la hora novena al templo, la hora de la oración. Momento, en ningún lugar de la Biblia nos dice que la hora novena, que es entre las 3 y las 4 de la tarde, es la hora de la oración. ¿Por qué pone aquí Pedro y Juan subían juntos al templo al templo a la hora de la oración, la novena? ¿Por qué dice explícitamente la hora novena? ¿Sabéis por qué? Porque para los judíos, y quiero que me acompañes en este pensamiento ahora, en el libro de Éxodo 29, cuando Dios el Padre da las órdenes sobre las ofrendas, los sacrificios, dice en versículo 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Y dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro ofrecerás a la caída de la tarde. Esto también en Esdras 9, versículo 5, y también en Primera de Reyes, capítulo 18. Si lo abrimos juntos, porque te va a encantar este texto. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, quiero que sepas que 400 sacerdotes diabólicos 9 horas estuvieron haciendo su rito y no le funcionó nada. ¿Sabes? Es un rollo. Ningún brujo, ninguna bruja, ningún esoterismo, nadie tiene poder sobre los demonios. Los demonios no se pueden manejar con la sangre de una gallina, por el amor de Dios. O por una piedra, o por algo. Come on. Los demonios se burlan de la gente que hace eso. Los demonios solo tiemblan delante de una persona. Es la persona de Jesucristo. Y 400 sacerdotes de Baal y de Ashera, 2 supuestamente dioses, que tenían ojos y no ven, pies y no andan, manos y no tocan, oídos y no oyen. 9 horas hicieron su rito y no pasó nada. Pero un profeta con una relación con el Señor hizo una oración de aproximadamente 32 segundos y fuego cayó del cielo. ¿Cuántas religiones, incluso entre los cristianos, hay donde se creen que las horas, que el sacrificio trae el efecto? Y están equivocados. A Dios el Padre, tú no lo convences con horas, sino solo con tu corazón. Es la fe que conmueve a Dios el Padre. Es el amor
en la cercanía, la intimidad que tú tienes con Él. Y dice la Biblia que cuando todos los sacerdotes hicieron sus ritos, no pasó nada. Nada. Incluso el profeta, él se burló de ellos, pero absoluto. Dice la Biblia que Elías, este gran profeta, dijo, chillar un poco más. Y ellos clamaban a gran voces. ¿Por qué? Dice el profeta Elías, mira cómo se burló de los demonios. Quiero que sepáis una cosa, querido oyente. Attention, please. No le tengas miedo ni temor ni al diablo ni a los demonios. ¿Habéis oído? Está prohibido. Al único a quien tienes que tener respeto y temor es a Dios el Padre. No hay que meterse con el diablo, no hay que burlarse del diablo, no hay que burlarse de los demonios. No lo tienes que hacer. Pero tampoco hay que tener miedo. ¿Habéis oído? Aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. No temas. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Y dice la Biblia que aconteció a mediodía, 6 horas estaban orando estos sacerdotes diabólicos y nada pasaba. Y Elías se acercó, se burló de ellos, dice, gritad en alta voz, porque si es un Dios, quizá está meditando. Y ahora dice, quizás está meditando o tiene algún trabajo, pero ahora viene un término en español que dice, o va de camino. ¿Sabe lo que significa eso en hebreo? O está en el baño. Queridos, el Dios que tenga que ir al baño no es un Dios, por el amor de Dios. No te voy a decir la palabra que en verdad pone en hebreo, porque si tú supieras lo que dice literalmente en hebreo, es justo lo que tú te estás pensando. Estará en el baño haciendo eso, literalmente. 3 horas sillaron más y a las 3 horas no pasó nada. Y entonces, a la hora de ofrecer el cordero, que era la 9ª hora, Elías dijo una oración y cayó fuego del cielo. ¿Sabes cuánto oró Elías? Aproximadamente 32 segundos. Querido oyente, ¿sabe? Hay gente que tiene tanta relación con el Señor, tanta cercanía, tanta intimidad, tanta seguridad, que una oración de esa persona puede cambiar toda tu vida. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, todo lo que hace, lo hace por relación. La 9ª hora era la hora del holocausto, de las ofrendas. Lo leemos en Éxodo 29, 38, Esdras 9:5, Daniel 9, versículo 21 también. Y también lo podemos leer en 1 de Reyes 36, lo hemos leído. Y también en Hechos 10, versículo 3, con Cornelio, que probablemente venía de Sevilla. Cornelio, este centurión en Hechos capítulo 10, él venía de una compañía que se llamaba la Ítaca, no la italiana, no, Ítaca. Y la compañía Ítaca está cerca de Sevilla, se puede visitar hoy todavía. Había un campamento de los Ítacos. De ahí probablemente venía Cornelio. Por eso probablemente, cuando el apóstol Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, probablemente era sevillano de allí, andaluz. Probablemente, seguramente. Y dice la Biblia, a la hora 9 iban a orar. Atención, quiero que me acompañéis por favor en este pensamiento. En el Antiguo Testamento,
a la hora novena era la hora del holocausto. Pero aún, mi querido oyente, pero como ya vino el holocausto perfecto, ya no era necesario para la primera generación de cristianos el holocausto. Ellos, lo que los judíos le llamaban holocausto, ellos le llamaban oración. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. El Antiguo Testamento con la ley era la sombra, porque bajo la luz de la gracia en Cristo Jesús todo se cumplió. Cuando los apóstoles, los primeros cristianos, la primera generación, tienes que saber una cosa, que la primera generación de cristianos eran judíos y luego conocieron al Señor Jesucristo. Y a partir entonces de Cornelio, de la iglesia de Antioquía, a partir de ahí, entonces hubo un cambio. De repente ya no predominaba los judíos creyentes, no, ahora de repente había muchos gentiles, tanto que en la carta de los Hechos, capítulo 15, se hizo un concilio. Porque la pregunta es, ¿tenemos que decirle a los gentiles que cumplan la ley o no? Y en ese concilio, a los gentiles de Antioquía, de Siria, de Asia, Turquía, lo que es hoy, de Grecia, de España, Alemania, ahora, Guatemala, Bolivia, Colombia, Honduras, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil. A todos esos gentiles le dijeron, vosotros que creéis en Jesucristo ya estáis santificados. No tenéis que cumplir la ley del Antiguo Testamento. Porque el que está bajo la gracia ya vive bajo el cumplimiento completo del Antiguo Testamento. Jesucristo cumplió por nosotros todo el Antiguo Testamento para que tú y yo podamos vivir bajo el nuevo pacto. No bajo la sangre de animales, sino bajo la sangre de Jesucristo. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Pero hay una cosa, a la hora novena iban a orar. ¿Sabe lo que dice la carta de los Hechos capítulo 9? Que Pedro a mediodía estaba orando. Significa que ellos venían de la oración para ir a la oración. Algunas veces cuando se hace una vigilia en una iglesia, hay muy poco poder. Yo he estado, me han invitado a vigilias a llevarlas a predicar. Yo confieso una cosa. No han sido muy fuertes. También cuando se hacen oraciones, sea oración para una nación, oramos juntos por esto, oramos juntos por el otro. ¿Sabes que hay muy poco poder en esas oraciones? ¿Sabéis por qué? Porque intentan orar políticamente correcto. Intentan orar y no hacerle a nadie daño. Orar para no levantar un escándalo. Querido, si tu oración no mueve nada, tu oración no vale nada. La oración tiene que ser bajo ese líquido fuego del Espíritu Santo. Hay que atar al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Hay que reprender públicamente a esos demonios. Claro. Si la opinión del hombre es más importante para esa gente que la opinión de Dios, no pasa nada. Yo tengo una pregunta. Si se han hecho tantas oraciones en público para una nación, para un gobierno, ¿por qué todavía siguen haciendo cosas diabólicas? Es mi pregunta.
¿Qué pasa? ¿Es Satanás más fuerte que Dios? Never. Jamás. Lo que pasa es que esas oraciones son llevadas por el temor al hombre. Tienen miedo de orar verdaderamente como Dios manda, como hacía el apóstol Pablo, Pedro, Juan. La hora novena, ellos iban a la oración, Pedro y Juan. ¿Pero de dónde venían? Ellos venían de una oración. Cuando nosotros oramos en la iglesia Pasión por Cristo, se ora, pero se ora, real se ora. No se queja. No es tiempo de llorar, es tiempo de luchar. Tú puedes llorar en casa, pero cuando se ora junto en la iglesia, hay que orar como leones. Como dice primera carta de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. El ejército de David tenía rostro de leones. Tenemos que atar al hombre fuerte, atarlo en el nombre de Jesús. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo puede hacer, porque los únicos que tienen poder sobre los poderes diabólicos son aquellos que creen en Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y todo a través del poder del Espíritu Santo. Hay que atar al hombre fuerte. Levántate, lucha por tu familia, ata ese poder diabólico, átalo en el nombre de Jesús. ¿Estás en una guerra involucrado? Total. Y quiero preguntarte, ¿vas a dejar tu familia? ¿Vas a dejar tu vida? ¿Vas a dejar tu trabajo? ¿Vas a dejar el propósito de tu vida a esos perros demonios? Never, jamás. Hay que atar el hombre fuerte. Los violentos arrebatan el reino de los cielos, proclaman la gracia. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Se necesita un ejército de personas que sepan orar, que le importan las narices si lo hacen political correct, por el amor de Dios. Pedro y Juan subieron junto al templo, otro milagro. Antes del bautismo en el Espíritu Santo, Pedro y Juan, junto con Santiago, se estaban peleando quién es el más grande. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es más bonito? Cuando vino el Espíritu Santo, se acabó esa discusión. Siempre que haya gente en competición, que se quieren comparar uno con el otro, hay carne. No es el Espíritu Santo, es pura carne. Los dos juntos subieron al templo. Pedro y Juan, oye, atención. Pedro, la roca, y Juan, la gracia. Porque el nombre Juan, Yohanan, proviene de la palabra hebrea Yohanan. El Señor da gracia. Pero ¿quién es pronunciado primero? La roca. La roca. Y sobre la roca está la gracia. Fueron al templo a orar. La hora novena. Por eso, lo que los judíos hoy en día, ellos celebran religiosamente, nosotros podemos, si quieres, celebrarlo en Cristo Jesús. Sea el Shabbat. El único pacto que Dios acepta desde que su Hijo vino a la tierra es el pacto con la sangre de Jesucristo. El Shabbat, atención, era el pacto para el pueblo de Israel. Y como tú no eres judío y no tienes que ser circuncidado, ¿cómo se llama? Nuestro descanso no es un día, es una persona, Jesucristo. Nuestro Shabbat es Jesucristo. Alguien me dijo, sí, pero en el Antiguo Testamento dice que Dios hizo el Shabbat como un pacto. Oye, atención. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Tú y yo vivimos bajo la gracia. Jesucristo, Romanos 10:4, es el fin de la ley. Se acabó, punto. La ley es buena, la ley te alimenta, la ley te enseña, la ley te inspira,
La ley te purifica cuando lees la palabra Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. Por eso, Hechos capítulo 3, versículo 1. Lo que para otros era un sacrificio, un holocausto, como Pedro y Juan sabían que ya todo estaba cumplido, no era necesario el holocausto, pero sí ir al templo y darle las gracias a Dios. Y un hombre era traído cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. La puerta La Hermosa. El escritor Josephus Flavius, o Flavius Josephus, nos escribe que había 9 puertas, 9 accesos al templo, 9. Y una de ellas se llamaba La Hermosa. Y esa era la puerta que mayormente las mujeres usaban. La palabra hermosa, cuando dice en español la palabra hermosa, en griego se llama horaios. Y significa, viene de la palabra la hora. De ahí viene la palabra horóscopo. Horos, scopeo. Scopeo, observación. Horos, de ahí viene la palabra hora, el horario. Ok. Alguien me preguntó, pastor, ¿usted cree en las estrellas? Bueno, las estrellas no mienten. ¿Sabéis por qué? Porque las estrellas no dicen nada. El futuro no está en las estrellas. Tu futuro está en una estrella, en la estrella de Belén, en la estrella de Jesucristo el Mesías. Ahí está tu futuro. Pero esta palabra, la puerta a la hermosa en griego, horaios, la palabra horaios en griego significa también maduro o el tiempo perfecto. En griego hay diferentes nombres para tiempo. El griego antiguo conoce el nombre, por ejemplo, cronos, cronología, kairos, que es el tiempo oportuno, ¿de acuerdo? Pero horaios o horos, que es el tiempo, a ver cómo lo explico, que es déjame explicarlo. Cuando una fruta está madura, entonces le llamaban una fruta hermosa, no porque es del aspecto hermoso, sino porque ha venido justo su tiempo para la cosecha. Es justo el tiempo, justo el tiempo. ¿Sabes qué? Ese hombre estaba sentado justo en el momento correcto, en el lugar correcto, para encontrarse con las personas correctas. Pero voy a contar una cosa graciosa. La puerta de la hermosa era la entrada de las mujeres. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué la familia puso a este paralítico a la puerta donde entraban las mujeres? ¿Quieres saberlo? Porque hasta hoy las cosas no se han cambiado. Y déjame explicarte. Las que más ofrendan son mujeres. Las que más oran son mujeres. Las que más ayunan son mujeres. Y yo como pastor Juan Cano te voy a decir una cosa. En muchas áreas, no en todas, pero en muchas áreas de la iglesia Pasión por Cristo, mis mejores hombres son mujeres. Son leonas. Vienen a ayunar, vienen temprano, son disciplinadas. Es interesante que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que los hombres oren. Pero en ningún lugar dice que las mujeres tienen que orar. Las mujeres, de alguna forma, parece que oran más intensivo, más profundo, más íntimo con el Señor. Y también son más generosas. ¿Por qué? Porque trajeron a este paralítico a la entrada de las mujeres para que recibiese limosna. Y querido oyente, atención, limosna es solo para los pobres.
La limosna se daba delante del templo, no en el templo. En el templo se dan ofrendas, diezmos y primicias. Alguno dirá, pastor, yo no creo en eso. Vale, tranquilo, tú no lo hagas. Si tú no crees, no lo hagas. Porque para mí la única pregunta es esta. Si funciona. Querido oyente, mire, si es verdad lo que dice la Biblia, si es verdad lo que dice Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, por ejemplo, sobre la limosna. En los Proverbios dice el Señor que el que le dé limosna, un bocadillo, algo a un pobre, toda tu descendencia nunca será pobre. Si eso es verdad, lo voy a practicar. Y me importa unas narices si está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Porque algunos cristianos solo sacan del Antiguo Testamento lo que le importa. Cuando yo digo, vamos a juntar la ofrenda, los diezmos, no, eso está en el Antiguo Testamento. ¿Así? Vale. Déjame preguntarte, ¿dónde está escrito, el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿Dónde está escrito, ninguna arma forjada contra mí prosperará? ¿Dónde está escrito, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Dónde está escrito, los montes se moverán, los collados se temblarán, pero mi gracia nunca se apartará de ti? ¿Dónde está escrito que el Señor es un muro alrededor tuyo? ¿Dónde está escrito que el Señor es mi luz? ¿Dónde está todo eso escrito? ¿Sabe dónde? En el Antiguo Testamento. Pero, según segunda carta de Corintios 1, versículo 20, todas las promesas de Dios para los que creen son sí y amén. Si tú crees, a ti te funcionan los diezmos. Si tú crees, te van a funcionar las ofrendas. Si tú crees, te funcionan también las limosnas. Todo. Porque el que da limosna a los pobres, por amor, por cariño, toda tu descendencia jamás va a tener hambre. Y el que es generoso con las ofrendas, generosamente vendrá la cosecha a tu vida. Y el que diezma de corazón, las ventanas de los cielos se te abren. El que hace un voto también. Porque mira, atención, los diezmos te dan lo que todavía no tienes. La ofrenda multiplica lo que tienes. La honra acelera lo que tienes. Tremendo que sí. Y las primicias protegen lo que todavía no tienes. Todo eso funciona. Si tú dices, yo no quiero hacerlo, no lo hagas. Tranquilo, no lo hagas. Mi única pregunta es si funciona. Porque si funciona, yo lo voy a hacer. Y todo el que diezma y ofrenda sabe que funciona. ¿Por qué pusieron a este hombre a la puerta de las mujeres? ¿Sabes por qué? Porque las mujeres hoy todavía son muy importantes en la iglesia de Jesucristo. ¿Sabéis que en el Nuevo Testamento aparece un matrimonio, Prisca y Águila? Bueno, en verdad se llama Priscila y Águila. 6 veces. ¿Sabes que de las 6 veces, primero 4 veces, primero es la mujer pronunciada y luego el hombre? La mujer es muy importante. Por eso no necesitamos ningún rollo de feminismo, feminista. No se necesita, porque en Jesucristo la mujer y el hombre tienen la misma autoridad. ¿Sabes por qué? Porque según Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, ellas fueron lavadas con la misma sangre que tú. Y según 1 de Pedro 3, versículo 7, las mujeres son coherederas de la gracia. Según la carta de Colosenses, según la carta de Galatas, en Cristo Jesús no importa si eres escrito, bárbaro, griego, romano, judío, incluso hombre o mujer, sino lo único que importa es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Eso es bíblico? Ahí está escrito. Y dice la Biblia que ponían a este hombre a la puerta de las mujeres. ¿Por qué? Porque probablemente lo pusieron a la puerta del hombre y por nacer no muere de hambre el pobre. Y dice, pero cuando vio a Pedro y a Juan, ¿queréis saber una cosa? Era la entrada de las mujeres.
Pero Pedro y Juan estaban tanto llenos del Espíritu Santo que no se dieron cuenta que entraron por la puerta de las mujeres. Cuando una persona está llena de amargura, cuando una persona está llena de religiosidad, dice, es que está escrito, la mujer no está permitido que enseñe. Pregunta, querido, pregunta, ¿de verdad has leído la Biblia lo que dice? Porque en ese versículo dice, según la ley, no la gracia, según la ley, no le está permitido a la mujer enseñar. Según la ley, no bajo la gracia. Pedro y Juan estaban tan llenos del Espíritu Santo que no tenían esas dificultades entrar por la puerta de las mujeres. Y cuando van a entrar, encuentran a este paralítico. Él le pidió que recibiera algo. Y Pedro dijo, míranos. Él no dijo, mírame. Eso lo hubiera dicho antes del Espíritu Santo. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, dice, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando algo de recibir. Y oye este versículo, querido oyente, porque esto es increíble. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando desde la mano derecha, lo levantó. Y al momento, instantáneamente, se le afirmaron los pies y los tobillos. Otra vez, querido, attention please. Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Para. La carta de los Hechos dice que la riqueza se lo traían a los pies del apóstol Pedro. ¿Queréis saber una cosa graciosa? Antiguamente los cristianos vendían las casas para traerlo el dinero a los pies de los apóstoles. Hoy compramos casas. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Cómo han cambiado las cosas? El Señor no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. Antiguamente vendían las cosas. Hoy se compran las cosas. Interesante cosa. Y lo traían a los pies de los apóstoles. Pero ¿sabes qué? Cuando dice el apóstol Pedro, no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. Ese término es como diciendo, plata y oro no tienen autoridad sobre mí. Mira, querido oyente, atención. Si eres cristiano, quiero que oigas esta frase. Nosotros usamos el dinero, pero amamos a Dios. Otra vez. Nosotros usamos el dinero para hacer cosas buenas, pero amamos a Dios. Así tenía que ser tu vida. No ames a Dios, no ames al dinero y uses a Dios. Así no funciona. Nosotros usamos el dinero, pero amamos a Dios de todo corazón. Y dice la Biblia que Pedro lo cogió de la mano. Pregunta, ¿era Pedro la fuente del poder de Dios? No. Os voy a contar una historia. Os voy a contar una historia que me impactó. Estábamos soldando en Alemania un barco, haciendo un barco 110 metros de longitud. Y para ese trabajo tuvimos que traer una máquina de soldadura especial, unos 240 kilos, a lo mejor más, un poquito más, un poco menos. Una máquina inmensa para soldar ese barco. Cuando estábamos soldando ese barco, de repente la máquina paró. Y al parar la máquina, toda la obra paró. Vino un técnico y estuvo mirando, incluso 2 días, si no me equivoco. El pobre estaba desesperado hasta que le vino a la mente mirar los fusibles, creo que se llama en español. Vaya electricista, Dios lo guarde. En vez de mirar primero los fusibles, pero da igual. Y cuando cogió el fusible, era un fusible grande, dice, solo tiene, no me acuerdo cuánto era, pero vamos a decir 75%. Yo que estaba al lado dije, ¿qué significa esos 75%? Y él me dijo, mira,
este fusible, este hilo pequeño, me dijo, plata, pero no plata pura. Solo hasta el 75% va la pureza. Y yo dije, ¿y qué significa eso? Y él me dijo, mira, te lo explico. Si yo meto 50% de energía por este lado y traspasa el fusible de 75%, no le pasa nada. Si le meto 60% de energía, como el fusible de 75, no le pasa nada. Y me dice, ¿y si le meto 75%? Me pregunta a mí, ¿qué le pasa? No sé si era 75, puede ser que me equivoque en los números, pero me dijo, ¿y qué pasa? Digo, nada. Dice, muy bien. Dice, ¿y si le meto 76% de energía, qué pasa? Ah, dije, entonces se quema el hilo. Dijo, justo. Dice, por casualidad he traído uno de 95%. Porque esa máquina se calentaba mucho. Y dijo, y ahora le voy a meter 95% el fusible. Y me dice, ¿qué pasa si ahora le meto 76? Digo, nada. 80, digo, nada. Dice 90, digo, nada. 95, digo, nada. Y dice, ¿qué pasa si entra 96%? Digo, entonces se quema. Y en ese momento me di cuenta que este hombre me estaba predicando. Y me acordé de esta historia. Yo digo por qué. Atención. Oro y plata es lo que probablemente mejor transmite la energía. La energía, la corriente, probablemente lo mejor que transmite la energía es oro y plata, porque tienen poca resistencia al poder. Cuando ese hombre me habló, yo sabía que me estaba hablando Dios el Padre, me estaba hablando a mí. Porque cuando dice Pedro, oro y plata no tengo, pero tengo algo que transmite el poder mejor que oro y plata. Cuando Pedro lo coge de la mano, quiero decirte que en Pedro había tanta pureza que el poder de Dios entró por la vida del apóstol Pedro, por su alma, su espíritu, su corazón, su cuerpo, su brazo, su hombro, su codo, bajó el poder hasta su mano. Y como no había resistencia en el apóstol Pedro, le transmitió la pura potencia del Espíritu Santo a ese hombre. Y ese hombre recibió un calambre, creo que se dice en español, del poder de Dios. Querido oyente, todos estamos salvos por la gracia, los que creen en Jesucristo, pero no todos tienen tanta pureza en su corazón. Decimos, no, todos somos lo mismo. Unas narices, olvídate.